hay una cosa muy importante. No cuesta nada pensar o incluir a los demás cuando haces algo. Cuando realizas tu vida, cuando haces algo, pues a lo mejor te puedes incluir solamente a ti mismo, de una forma egocéntrica o egoísta. Pero cuando empiezas a pensar más allá de solo tú mismo, cuando dices, esto que hago o esto que necesito para mí, también al tenerlo beneficio a todos los demás o a los más que puedas, ya estás pensando más allá de ti. Ya estamos haciendo que el egocentrismo o el egoísmo no se tan presente en tu vida. Y fíjense que pasa una condición que es muy importante de entender, que le he repetido varias veces tanto por la importancia de esta condición. Todo aquello que tú quieras resolver para ti, se resuelve más fácil cuando involucras o incluyes a los demás. Si tú quieres una mejor economía, el que tú ayudes a que los demás la tengan, resuelve tus problemas. Si tú quieres una mayor salud, el que ayudes a que los demás lo tengan, resuelve tus problemas. Si quieres mayor felicidad o alguna oportunidad particular, si tú involucras a más personas o a los más que puedas, más fácilmente resuelves tus problemas o todo aquello que necesitas resolver. Por lo tanto, el egocentrismo, el egoísmo, el realizar la vida solo por tu necesidad, te lleva a una experiencia muchas veces de no resolver, o una condición que tu necesidad no tiene suficiente energía o fuerza para que todo se acomode de la mejor manera. Pero cuando involucramos más voluntades, cuando involucramos más personas que tienen una necesidad como la nuestra, o hacemos que las personas comprendan nuestras necesidades y sumen a ella, en ese momento es más fácil lograr todo lo que queramos, todo lo que nos propongamos. Yo en cierto momento me propuse realizar un mundo mejor. Cuando me propuse realizar un mundo mejor, pues en ese momento no había nadie a mi alrededor. Me lo propuse yo mismo, solo. Dije, es momento de realizar un mundo mejor. Sin ánimo de juzgar si el mundo era peor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que siempre el mundo puede ser mejor y estamos en una evolución constante, en un crecimiento constante, donde hoy por hoy podemos darnos cuenta de los cambios que hemos tenido en los últimos tiempos. Y en ese momento que pensé en hacer un mundo mejor, pensé en todos ustedes, que en cierto momento la gente que hoy me escucha se iba a sumar al sueño que yo tenía, se iba a sumar a la idea que tenía en ese momento y que en el momento que pasara, el mundo iba a continuar y iba a evolucionar y a ser mejor. Y así ha sido, así ha pasado, más de lo que uno puede entender, más de lo que uno puede creer. Yo les podría decir, ¿el mundo es mejor hoy? Sí, aunque no parezca. ¿Por qué? Porque no podemos negar que hoy en día, en estos momentos, que parecen tan difíciles, que estamos enfrentando tantas condiciones que antes no se enfrentaban, lejos de ser condiciones adversas, aunque para muchos yo sé que así han sido, son grandes oportunidades. En este momento, cada quien está enfrentando condiciones que antes negaba o trataba de no enfrentar. Hoy como si la vida nos estuviera preguntando, ¿de qué estás hecho? ¿Quién eres ante las situaciones y condiciones que hoy se viven? ¿Quién eres? ¿Qué capacidades, qué formación, qué preparación tienes ante la vida? ¿Te vas a doblegar y te vas a rendir? ¿O vas a poder salir y trascender lo que hoy se vive y continuar con una vida mejor? Porque sí, todo aquel que pueda trascender lo que hoy se viva va a tener una mejor oportunidad, una mayor conciencia, una mayor oportunidad en todos los sentidos de la vida, que realmente eso es lo que queremos. La humanidad ha estado a punto de colapsar. Tanta inconsciencia, tanta ignorancia, tanto egocentrismo, tanto egoísmo, ¿a dónde nos podía haber llevado? ¿A dónde? Ahorita, ¿dónde está la gente con tanto egoísmo? Y les voy a platicar algo que pasó que me sorprende significativamente y me hace pensar que es difícil entender lo que hoy pasa. Imagínense una persona que platica conmigo, una mujer, y me dice, oiga, un familiar mío está muy enfermo y es importante que por favor se le ayude. Le digo, claro que sí, con mucho gusto, vamos a ver qué podemos hacer por él. Y me empieza a platicar y me dice que la persona vive solo y me da las condiciones en las que está viviendo y esta persona era la mamá de ese muchacho, esa persona que vivía solo. Y le digo, bueno,
una cosa importante de entender es que esa persona necesita atención, necesita tener reposo total, que alguien esté al pendiente de él si está viviendo solo, porque sería difícil. Y yo nunca pensé que una madre me iba a contestar, es que ¿quién se podría arriesgar a eso? A cuidarlo. Me dolió mucho. Y lo que yo pude decir en ese momento, traté de decirle, hablarle del amor y decir que un acto de amor es lo que se necesitaba, y ante el amor era muy difícil que alguien se enfermara. Cuando estás ahí en ese cuarto con una persona enferma, pero tú estás por amor, es más difícil que te enfermes. Hay la posibilidad, pero es más difícil que te enfermes. Y se lo traté de decir y sus palabras atropellaron las mías y mejor guardé silencio. No pude decirle, no me dejó. Nada más me dijo, por favor, ayúdele a mi hijo. ¿Qué tanto lo puedo ayudar si las personas cercanas que tiene no están dispuestas a hacerlo? Y ese es el punto que me da para hablar acerca del tema del día de hoy. De veras que haber escuchado esto, digo, sabemos de madres que a lo mejor no cuidan a sus hijos o que a lo mejor hasta son violentas o malas con sus hijos. Sí, podemos saber y entender que pasan esas cosas en la vida. Pero el egoísmo o el egocentrismo al punto de pensar en ti mismo primero que en alguien que te necesita, híjole, es muy difícil de entenderlo. Y yo creo que hoy en día, en este momento, eso está pasando mucho. Donde siempre ha pasado de alguna forma. Todo el mundo quiere como que evadir ciertas responsabilidades, como evadir ciertas condiciones que tiene que hacer, cuidar a sus hijos, cuidar a sus padres, cuidar a un hermano, cuidar a un enfermo. Todo este tipo de condiciones muchas veces las queremos evadir. ¿Por qué? Porque no queremos que coacte nuestra libertad, no queremos que nos cueste algo. Muchas veces estamos dispuestos a dar solamente hasta donde no nos cuesta. Cuando nos empieza a costar algo, ya no estamos dispuestos a dar. Y me pregunto yo, si estás dispuesto a dar solo hasta donde te cuesta, ¿realmente qué estás dando? No estás dando nada. Y luego, si por alguna razón tienes un compromiso y tienes que seguir dando aquello que te cuesta, ese compromiso pesa. Y estás buscando la manera o la justificación en cierto momento de decir basta, ya no quiero. Justificarse con que es que tengo un problema, es que van a correr el trabajo, es que yo también estoy igual de enfermo. Buscar cualquier condicionamiento, cualquier justificación para salirte de esa responsabilidad. Consciente o inconscientemente, pero así es. Y no por esto nada más, ha pasado siempre. Nada más que ahora en este momento, con lo que se está viviendo, pues yo creo que se está haciendo más visible en muchas personas. Digo, en lo que yo tengo de experiencia, nunca había escuchado lo que escuché ese día. Nunca lo había escuchado así. Que una madre me dijera que no era posible estar con su hijo en la misma habitación porque ¿quién lo podría hacer? ¿Verdad? Y si una madre no lo podría hacer por su hijo, pues yo creo que nadie más, ¿verdad? Y también eso, pues, son cosas que pensar. Son cosas que realmente tenemos que entender y profundizar y darnos cuenta qué seres humanos somos. ¿Qué seres humanos somos? Realmente, si por un hijo no podemos dar un servicio, no podemos dar amor, imagínense una persona que tiene que cuidar al vecino, una persona que tiene que cuidar al amigo, una persona que tiene que cuidar a lo mejor a un desconocido. Ahora, no con esto quiero decir que toda la gente sea así, para nada. Yo creo que hay gente que tiene un corazón más grande, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, todo mundo topa hasta donde no le cueste. En una ocasión, yo tenía un amigo, que lo sigo teniendo, que la idea de la lealtad a él era muy clara. Y la idea de la lealtad era lo más importante. Nada más que la idea de la lealtad de él era una idea de la lealtad que yo no comprendo. La idea de la lealtad era seguirle la corriente y nunca decirle que no. Porque si algo le decías que no, es que no era leal. Y según él era muy leal. Decía, oye, pues yo quiero lo mismo que tú me das, o lo mismo que yo te doy.
O sea, quiero que tú entiendas que soy tu amigo y que mira, yo te digo, te cuido con esto, te ayudo con esto, siempre estoy ahí. Y le digo, sí, siempre estás ahí como amigo. Pero el día que te cueste, no vas a estar ahí. No es cierto. ¿Cómo crees? ¿Cómo vas a pensar eso? El día que te cueste algo, no vas a estar ahí. Eso lo tengo por seguro. No es cierto. ¿Cómo me estás diciendo eso? Bueno, está bien. Vamos a darle tiempo al tiempo. Y le dimos tiempo al tiempo. Y el tiempo pasó. Sigue siendo mi amigo. Siempre servicial, siempre acompañándome, siempre a lo mejor compartiendo. Pero porque compartía, como digo, lo que no le costaba. En el momento que le empezó a costar algo, todo fue diferente. En el momento que le empezó a costar algo, ya no era tan mi amigo. Me sacaba la vuelta. O a veces decía que no podía, que no estaba disponible. Y se empezó a alejar. Y estaba esperando en el momento en que yo no necesitara la condición que en ese momento necesitaba de él para volver a ser mi amigo. Y así pasó. Se quitó esa condición y volvió a ser mi amigo. Entonces, ¿hasta dónde llega la amistad? La amistad llega hasta donde el egoísmo o el egocentrismo te permite. Hasta donde tú eres más importante que otro. Y en cierto momento, en cierto punto, tú vas a ser más importante que tu hijo, que tu hermano, que tu padre, que tu amigo, que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque tenemos la cegazón, estamos ciegos ante la verdad de la unidad, de que somos uno. En realidad somos uno. Y mientras mantengamos esa cegazón y pensamos que llegamos hasta donde nuestra piel llega, que pensemos hasta que nuestro cuerpo es todo nuestras limitaciones y más allá de nuestro cuerpo, no somos nosotros. Vamos a seguir viviendo ese egoísmo y ese egocentrismo que nos mata, que nos limita. Incluso por pensar de esa manera, por tener nuestra estructura formada y forjada de esa forma, nuestra vida es más impotente. Mientras tú creas y pienses que la limitación llega hasta donde llega tu piel, hasta donde llega tu cuerpo, tus capacidades están limitadas a ello. Cuando te empiezas a dar cuenta de la unidad, cuando empiezas a vivir la verdad y te das cuenta que las limitaciones no son hasta donde llega tu piel o tu cuerpo, sino hasta donde está tu conciencia, que la conciencia puede viajar en tiempo, en espacio, en experiencia, más allá de lo que hoy estás en este momento siendo testigo o viviendo o siendo tu verdad aparente. En ese momento todo cambia, porque tus limitaciones, tus capacidades empiezan a ser distintas y diferentes. Y de acuerdo a ello, es cuando entonces te das cuenta de realmente cómo se vive, cómo realmente es la vida, cómo es vivir la vida en verdad. Por eso están atrapados en sí mismos. Y podríamos decir que hoy se vive una vida ensimismado en sus problemas, ensimismado en sus necesidades, ensimismados en sus creencias, ensimismados en su perspectiva, ensimismados en su verdad limitada. Y esa es la vida que tienen, pero no es la vida que se merecen y no es la vida que podrían tener. No tenemos ni tienen que vivir ensimismados. Podríamos ser liberados, vivir libres, vivir más allá de nuestro cuerpo y entender que tenemos una relación directa con todo lo que experimentamos. Directa. El mundo que se manifiesta en tu entorno, el mundo que se convierte en tu experiencia, es una proyección de la conciencia por tu necesidad. Y tus necesidades forman y forjan las formas, las luces y las sombras que te rodean. La experiencia o la perspectiva que hoy dices que es tu vida, que es tu verdad. Por lo tanto, seguiremos viviendo de alguna forma, y seguiremos, dije correctamente, porque yo a veces compongo palabras y las conjunto, no crean que es un error. Seguiremos significa como seguir y andamos o no andamos y seguimos, ¿no? Entonces, seguiremos viviendo de la forma o la manera hasta ahorita que hemos tenido. ¿O realmente tenemos la posibilidad, la oportunidad de trascender e ir más allá de las limitaciones que aparentemente tenemos? Muchas veces pensamos añadir
tener más capacidades. Y no se trata de tener más capacidades o añadirlas, las tenemos. La manifestación está ahí, la estamos viviendo, la estamos experimentando. Entonces no se trata de tener más capacidades, la capacidad de manifestación está en nosotros. Hoy estamos escuchando, viendo, viviendo, experimentando. Pero lo que no tenemos es la conciencia de nuestra capacidad de manifestación. Lo que no tenemos es la conciencia de la relación que tenemos con nuestro entorno y con la vida. Lo que no tenemos es la conciencia de una vida basada en la verdad y no en las limitaciones aparentes de nuestra perspectiva. De acuerdo a todo ello, entonces el trabajo va dirigido en esa forma, en ese sentido. En un sentido de la trascendencia de las barreras que nosotros mismos nos hemos puesto. ¿Y qué es lo que me hubiera gustado decirle a esa persona? ¿Qué es lo que me hubiera gustado que esa persona me hubiera entendido cuando me dijo que no era posible que alguien se arriesgara a cuidar a su hijo? Y a lo mejor me está escuchando. A lo mejor este es el momento para que me escuche. Y si no me quiere volver a hablar, pues que no me vuelva a hablar. Me hubiera gustado decirle que la mayoría de las personas viven un estado de obligación y viven sintiéndose obligadas o comprometidas a ciertas condiciones en la vida y que por obligación hacen muchas cosas. Si tú eres padre o eres madre, tienes obligación de cuidar a tus hijos. Si eres hijo, tienes obligación de en cierto momento cuidar a tus padres. Si tienes un trabajo, tienes obligación de cumplir con tu trabajo. Si tienes que estudiar, tienes la obligación de sacar buenas calificaciones e ir a la escuela. Y tenemos obligaciones y obligaciones, y obligaciones, compromisos. ¿Cuántos de ustedes no han ido a comprar un regalo para salir de un compromiso? ¿Cuántos de ustedes no han ido a una reunión para salir de un compromiso? ¿Cuántos de ustedes no han llevado al niño a la piñata para que luego, cuando el niño de ustedes tenga la piñata, vayan los demás? O sea, por un compromiso. Estamos rodeados de compromisos y de obligaciones. Unos más fuertes, unos menos fuertes. Si podemos hacernos tontos, lo hacemos. Entonces las obligaciones y los compromisos pesan, pero a veces es tan fuerte la obligación y el compromiso porque no queremos que nadie nos señale con el dedo, que nos rechacen o que le caigamos mal a la gente, los cumplimos. De hecho, por eso es más fácil ir al gimnasio con un amigo que ir solo, porque el compromiso que tienes con el amigo te hace irte al gimnasio. Si vas solo, como no tienes compromiso con nadie más que contigo mismo, muchas veces no vas o mejor no vas. Entonces tenemos que darnos cuenta que estamos rodeados de eso, de obligaciones, de compromisos. Y muchas veces esas obligaciones y compromisos son con nuestros seres queridos, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los hermanos. Entonces, como padres llegas cansado de trabajar y tienes el compromiso de cuidar a tus hijos y estás fastidiado. Y el compromiso lo haces a fuerza. Les hablas mal, les gritas, te desquitas con ellos. O como en este caso, tienes miedo hasta de cuidarlo porque te puede contagiar y tú también enfermar, ¿verdad? Es un compromiso. En este momento muchos compromisos, lógicamente, son como perdonados porque las condiciones que se viven actualmente pues sobrepasan cualquier compromiso. Entonces ya en las reuniones pues es más fácil justificarte. La ida al trabajo es más fácil justificarte. Cuidar a un enfermo es más fácil justificarte. ¿Sí? Porque son compromisos. Todo aquel que iba con compromisos de esa manera vive una vida muy pesada. Muy pesada. Porque cada compromiso pesa. Cada compromiso es un tengo que. Y un tengo que es una lucha con tu voluntad. Es un estado de esfuerzo significativo. Imagínate el esposo que tiene que mantener a los hijos. El esposo que tiene que mantener a la esposa. La esposa que tiene que también salir a trabajar si es necesario. La esposa que tiene que cuidar a los hijos o tiene que darle cuentas al marido del dinero que le entrega. Y tengo que, compromisos y compromisos. Y por ejemplo, como ejemplo nada más, porque todo es así en la vida, un matrimonio, en vez de llenarse de amor, de compañerismo, de comunicación, se llena de compromisos. Y lógicamente ese matrimonio no va a funcionar. Están esperando cómo aventarse esas responsabilidades uno a otro lo más que puedan.
cómo deshacerse de esos compromisos u obligaciones de la mejor forma, cómo justificarse. Y así como ese ejemplo es todo, con una amiga que no quieras ir, con una hermana, con un esto, con todos. Entonces, seguir viviendo con esos compromisos, con esas obligaciones, no es vida. Pero ¿qué podríamos hacer? ¿O cuál es la idea? ¿O qué me hubiera gustado decirle a esa señora? Olvídese de usted, aunque sea por un momento, y dése cuenta la responsabilidad que usted tiene con su entorno, con su manifestación, con su realidad, con todo lo que usted en este momento está percibiendo, con todo lo que tú eres consciente. En este momento corresponde a una necesidad tuya, a una respuesta tuya. Por algo está en tu vida, por algo. No está nada más porque sí. Y convierte todos esos compromisos, todas esas obligaciones, que es pura ignorancia, en actos de amor. Y no es lo mismo entonces hacer algo por un acto de amor que por un compromiso u obligación. Nadie debe de cuidar a sus hijos por obligación. Todo mundo debemos de cuidar a nuestros hijos y hasta los de otros por amor, un acto de amor. Nadie debe de cuidar a un enfermo por obligación, es por un acto de amor. Nadie debe pagar un dinero de mensual para el asilo de los padres por obligación y pelearse entre los hermanos a ver quién paga o quién no paga. Debe ser un acto de amor. Nadie debe ir a visitar a ese anciano, a ese asilo, porque tiene obligación, porque no lo ha visto por 3 meses. Es un acto de amor. Cuando empezamos a llenar nuestra vida de actos de amor, ya no se quitan las obligaciones, los tengo que y las cosas tan horribles que pasan, los pesos en nuestra espalda. Y lo que empezamos a vivir una oportunidad diferente. No dije empezamos porque dije así, dije empezamos porque se me trabó la lengua. Empezamos a vivir una oportunidad diferente. Una oportunidad verdadera. Donde por acto de amor todo es maravilloso. Y es válido incluso decir que no. Yo, por ejemplo, yo prefiero decir que no a un compromiso, o cuando se me va a forjar un compromiso, que un acto de amor. O sea, por ejemplo, si lo que voy a hacer cuando alguien me pide algo se va a convertir a mí en una obligación y compromiso de esa manera, le digo que no. Si yo eso que me pide la persona lo puedo llevar a cabo como un acto de amor, claro que le digo que sí. Y le digo, y cuentas con ello lo que necesites. Gracias a Dios, generalmente todo lo que hago o todo lo que doy es un acto de amor. Y ya les dije, cuando no es así o siento yo que me va a comprometer en algo que yo no quiero sentirme de esa manera, digo que no. Y es válido decir que no. Es mejor decir que no y que busques la respuesta por otro lado, a que digas que sí y que tú creas que el que te dijo que sí, bueno, sí te va a ayudar y a la mera hora no lo va a hacer porque además está esperando cómo justificarse y salirse y no ayudarte. Sí. Es mejor que te hayan dicho que no. Por lo tanto, convirtamos todas nuestras obligaciones, todas nuestras responsabilidades mal entendidas, todos esos tengo que en actos de amor. Cuando lo haces así, el amor está presente en todo. Vives feliz, pleno, satisfecho. El más beneficiado eres tú. Tú eres el más beneficiado. Lógicamente también tu entorno, pero tú eres el más beneficiado. Entonces, digamos no a los compromisos, digamos no a las obligaciones y digamos sí a los actos de amor. Espero que así sea y que transformen su vida de esa manera. Hoy es necesario. Estamos llegando al punto que ya no es una opción. Estamos llegando al punto que si no lo haces así, pues vean cómo está el mundo. Ya no es una opción vivir del amor. Ya no es una opción empezar a conocer de la verdad. Ya no es una opción. Ahora, hoy, es una necesidad y una necesidad básica como respirar. Cuando hay amor en ti, no batallas para respirar. Cuando el temor está en ti, no puedes respirar hasta morir. Hoy está ganando el temor. Y muchos no pueden respirar por miedo a la vida, o miedo a la muerte, o miedo a vivir, o miedo, como lo quieran llamar, terror y temor, al punto que los está matando. Cuando hay amor, amas la vida. No batallas para respirar. No hay forma o manera que eso cambie. Hay que llenarnos de amor.
Y es momento de entenderlo, es momento de despertar. Espero que así sea, que de aquí en adelante cada vez más sean conscientes de que pueden vivir, transformar sus obligaciones y compromisos en actos de amor.